Entonces, como le había mencionado, eh, lo planteado para el día de hoy sería arrancar el capítulo 4, ¿verdad? En este capítulo, nosotros nos vamos a concentrar en el equilibrio de cuerpos rígidos, ¿ok? Entonces, los capítulos 2 y 3 realmente nos tuvieron que servir, o nos sirven, como herramientas para aplicar todo eso ahora ya a cuerpos y establecer las condiciones necesarias para el equilibrio. Son todas las herramientas necesarias que habíamos visto. Por eso que les adelantaba que el capítulo 4 no es tan extenso. ¿Ok? Anteriormente ya habíamos definido algunas condiciones para que se dé el equilibrio, ya sea en una partícula o en un cuerpo. ¿Ok? Recuerden que cuando decíamos o hacíamos referencia a una partícula, las condiciones necesarias y suficientes para establecer el equilibrio era directamente que la sumatoria de fuerzas resulten igual a cero, o que la resultante de fuerza aplicada a una partícula sea cero, sea nulo. Ahora, esa es una condición necesaria, pero ya no suficiente cuando hablamos de cuerpos o de cuerpos rígidos. ¿Por qué? Porque cuando referimos a cuerpos, nosotros debemos tener en cuenta la extensión del elemento, la extensión del cuerpo, la extensión de la viga o la dimensión. Y por tanto, ¿en qué punto esté aplicada? A lo que voy, la condición para el equilibrio de un cuerpo es, por un lado, la resultante del sistema de fuerza aplicada igual a cero, y también que la sumatoria de momentos de fuerza resulte en cero. ¿Ok? Esa sumatoria de momentos puede ser respecto a cualquier punto. Vamos a ir dándonos cuenta que eventualmente en una situación conviene tomar respecto a un punto A, en otra situación conviene tomar respecto a un apoyo, en otra situación conviene tomar respecto a un punto medio. Va a depender ya de cada situación para ecuacionar de manera más simple o más sencilla. Pero el momento de fuerzas debe ser cero en cualquier punto de fuerzas externas. Entonces, estas son las condiciones para el equilibrio de un cuerpo rígido. Sumatoria de fuerzas igual a cero, podemos trabajarlos como componentes. Recuerden cómo habíamos practicado. ¿Verdad? Cuando escribíamos de forma vectorial, quizás ecuacionar por componentes era muy sencillo, o era más simple o más fácil, o corríamos menos riesgo de equivocarnos. Lo mismo para la sumatoria de momentos. Ahora, algo que vamos a tener que practicar quizás, de vuelta sería el equilibrio, los diagramas de cuerpo libre. De momento nosotros hacíamos de una partícula y ya podíamos establecer todas las fuerzas o acciones que actúan en esa partícula, ya sean cables, ya sean barras, ya sean pesos, etc. Ahora, quizás aumenta un poquito más el grado de dificultad por el hecho de que debemos considerar el diagrama cuerpo libre de toda la partícula. Por lo tanto, debemos recordar evidentemente los tipos de vinculación que podemos llegar a tener. Podemos tener vinculaciones de primer género, quiere decir que restringen una sola acción. Vinculaciones de segundo género, vinculaciones de tercer género o empotramientos, etc. Supongamos entonces esta situación. ¿Ok? Esta podría, por ejemplo, podría ser una tabla, una barra, una tabla de madera, ¿ok? Que como se ve en la gráfica está incrustada en la pared. Ese efecto se toma como un empotramiento. Entonces, de una manera un poco más simple, nosotros podemos visualizar esta situación de la siguiente forma. Un empotramiento aquí y directamente aquí la viga o la tabla.
Entonces la situación que voy a tener sería básicamente esto. Aquí sería 200 newtons, aquí por ejemplo 400 y aquí 800. ¿Ok? Ahora, si yo quisiese hacer el diagrama de cuerpo libre de esto, lo que realmente hacemos es liberar el elemento de sus restricciones, pero colocar todos los impedimentos que tenemos. Es decir, para hacer el diagrama cuerpo libre de esta barra, entonces yo liberaría su empotramiento. Pero para ello debería colocar las distintas reacciones que aparecen. Me doy cuenta, todo este tramo es libre, no hay ningún tipo de restricción, por lo tanto permanecería así, hasta encontrar aquí. Este tipo de vinculación impide un desplazamiento en la longitud, perdón, en la dirección axial, es decir, aparecería aquí una reacción. La dirección o el sentido, pero en el sentido yo puedo suponer de forma aleatoria y al ecuacionar definir si estaba correcta o no mi suposición, o directamente yo ya puedo intuir el sentido. En este caso, lo pongo de forma esquemática aún. Y si yo le podría llamar reacción horizontal o H. Otra restricción que tiene este tipo de vinculación es que impide un desplazamiento vertical. Entonces, yo tranquilamente aquí voy a colocar la reacción que impide eso de desplazamiento. Sería una reacción vertical. Profe, Sí. la reacción horizontal, porque iría hacia la derecha. Eso no capté muy bien. Ok. Lo primero que estoy tratando de indicar es que una vinculación de este tipo, que es una vinculación de tercer género, tiene tres restricciones. Impide un desplazamiento horizontal, por lo tanto aparece una reacción horizontal. Impide un desplazamiento vertical, por lo tanto aparece una reacción vertical. E impide un giro, por lo tanto aparece una reacción de momento. ¿Verdad? Esas tres serían las incógnitas que yo voy a tener instantáneamente al saber que es un empotramiento o una vinculación tercer género. Las direcciones y sentidos, o sea, los sentidos, perdón, yo realmente a buenas a primeras puede ser que identifique y puede ser que no. Entonces yo tranquilamente puedo poner aquí la carga horizontal para la derecha, o sea, la reacción horizontal, perdón, o tranquilamente puedo indicarlo para la izquierda. Total, al ecuacionar y al formular mis condiciones de equilibrio, me va a resultar el valor correcto de la H. Si me sale que H es un valor negativo, quiere decir que mi suposición fue opuesta a la que es la realidad. Entonces sería del otro lado. Ok, entonces yo puedo suponer, si yo no tengo idea, yo puedo poner en cualquier dirección. Yo tan solo puse a la derecha porque en general tomamos la derecha hacia la derecha del positivo, ¿verdad? Pero lo dejo ahí sin ningún problema. Y por último, en este apoyo también se impide lo que podría ser una rotación o un giro. Por lo tanto, aquí yo debo agregar una reacción más que sería un momento. ¿Ok? Entonces, en general, cuando tenemos un empotramiento, el momento ahí no es cero. Ya es algo interesante. Entonces, fíjense, aquí en este cuerpo, yo tendría una barra y tres incógnitas. Una reacción vertical, reacción horizontal y un momento. Entonces, lo único que me queda determinar sería hacer las condiciones de equilibrio para poder determinarlo. Cuando yo estoy trabajando, recuerden eso, cuando yo estoy trabajando con un sistema como es este, de cargas coplanares, recuerden que yo podría establecer hasta tres ecuaciones nuevas. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento, respecto a cualquier punto. Podría ser también sumatoria de tres momentos, pero para eso
esos tres momentos no deben estar alineados, o sea, los puntos respecto a los cuales estoy calculando. Entonces, lo que hay que entender es que yo puedo establecer tres ecuaciones. Entonces, a lo Eso ya, sumo, ¿cómo? eso ya sería para ejercicios en tres dimensiones, profe, lo que dijiste, No, ¿verdad? lo de las tres ecuaciones es Lo de justamente las para tres ejercicios. ecuaciones de momento. No, sería también para ecuaciones, para ejercicios coplanares como estos, ejercicios de estructuras planas. Ok, Pero lo único que hay que tener en cuenta es que en ese caso, por ejemplo, tu estructura debería ser algo así. Entonces yo podría tomar el momento respecto a este punto, respecto a este punto y respecto a este punto. Lo que no puede ocurrir es que yo tome momento respecto a tres puntos que son alineados entre sí. Eso sería, ya, lo que ocurre al hacer eso es que las tres ecuaciones tienen una cierta dependencia lineal, entonces al final de cuentas no son tres ecuaciones, sino que son dos ecuaciones. Igual, volviendo aquí. Las condiciones entonces necesarias para poder plantear este equilibrio serían nada más sumatoria fuerzas en X o en Y o en momento. Personalmente aquí yo iría primero por la sumatoria fuerza en X igual a 0. ¿Por qué? Porque evidentemente yo al ver la situación me doy cuenta que no existe ninguna carga horizontal. ¿Ok? Por lo tanto, en esta estructura, la fuerza o la reacción horizontal debería ser 0. Entonces me doy cuenta que H más 0 más 0, 0 igual a 0. Entonces, por lo tanto, esa carga horizontal o la reacción horizontal es 0 o es nula. Eso evidentemente yo de entrada ya podría darme cuenta por la disposición de cargas y tranquilamente no colocarlo aquí en mi diagrama. Lo hice ahora como para que sea una forma genérica. Sumatoria fuerzas Y sería la segunda ecuación que plantearía. ¿Quiénes son los que intervienen en la sumatoria fuerzas Y? Tengo la vertical, como va para arriba le tomo positivo, mientras que todas las cargas van para abajo y son negativas, por lo tanto. Entonces sería menos 800, menos 400, menos 200. Y todo eso igual a 0. De aquí saco lo que sería la carga vertical. Sale 1400. ¿Ok? Y ahí, por ejemplo, haría la tercera ecuación que sería sumatoria de momentos de fuerzas respecto a un punto. ¿A qué punto? Personalmente me iría por el punto justamente del apoyo. Es decir, aquí. Si es que yo quisiese tomar otro punto, entonces sin ningún problema podría tomarlo respecto a otro. Evidentemente todos me arrojan los mismos resultados. Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a fijarme en el momento que generan todas las cargas. ¿Ok? Nosotros ya habíamos indicado que en general al momento que es horario o tiene un sentido horario, le tomamos el valor negativo. Momento que es antihorario, le tomamos el valor positivo. Entonces, aquí el momento de A, o sea, respecto a de esta carga 800, ¿cuánto sería? Sería menos 800 la fuerza por la distancia que tenemos aquí acotado, por 1,5. La carga de 400 también sería negativa, por lo tanto sería menos 400 por la distancia, ahora ya sería 2,5 más 1,5, sería 4. Y por último tenemos el menos 200 por la distancia total sería 600. 6 metros. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué ocurre? No tenemos que olvidarnos de este momento que aparece en el punto A, que es la reacción. Por lo tanto, tengo que agregar aquí. Y me doy cuenta que yo supuse el momento de esta forma. ¿Ok? En sentido horario. Por lo tanto, aquí voy a poner menos m porque es sentido horario. Y todo eso igual a 0. De aquí, ¿qué me debe salir? Me debería salir el valor del momento.
Y fíjense lo que me sale. Aquí voy a tener 800 por 1,5 es 1200. 400 por 4 es 1600. Ahí ya la suma da 2800. Y esto da 1200. La suma da 4000. ¿Pero qué signo tiene aquí? Aparece con signo negativo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que me haya salido un momento igual a menos Que 4000? va en sentido contrario a lo que nosotros Que, supusimos al principio. exacto, que si yo hubiese querido arreglar, esto tendría que haber puesto de esta forma. ¿Ok? ¿Qué ocurre? No hace falta más, ojo, cambiar, o sea, borrar esta M y colocar de la forma correcta. ¿Por qué? Si es que yo agarro y borro esta M y dejo ya la M en su forma correcta, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esta ecuación, que está aquí, ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo ya cambié el valor, la dirección de M. Entonces, si yo borro y pongo bien, mi ecuación debería poder ajustar también. Entonces, aquí también debería ajustarse ese valor. Entonces, yo lo que les recomiendo es que si ya colocaron de entrada una forma, si es que ya avanzaron bastante, como fue en este caso, les diría que mantengan esa idea. Es decir, dejen sus ecuaciones como estaban. Nada más tengan en cuenta aquí que esto implica que M sea 4000 newtons por metro en un sentido antihorario. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad, la idea que les planteo? Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, básicamente, en este capítulo nos vamos a centrar a esto, ¿verdad? Hacer los diagramas, ver las vinculaciones, establecer las ecuaciones de equilibrio y tratar de determinar todas las reacciones que pudieran aparecer. ¿Ok? Justamente lo que le indico ahí en la gráfica. Por lo tanto, algo interesante es recordar o repasar o ver los tipos de reacciones y conexiones con las cuales nos podemos topar. Profe, Sí, si por ejemplo nos sale un momento negativo y después nosotros tenemos que usar ese como dato, por ejemplo, usamos el positivo nomás, pero dejamos así nuestro cálculo, ¿verdad? ojo, muy buena pregunta. Por ejemplo, supongamos que la B corta me salía negativo, ¿verdad? Y yo quería tomar el momento respecto a B. Yo iba a tener la B corta para arriba con un valor negativo multiplicado por esta distancia, ¿verdad? Entonces, yo tengo que meter en mis ecuaciones lo que me sale aquí, o me sale aquí, o me salga aquí, pero manteniendo estas direcciones que yo impuse inicialmente. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo en mis ecuaciones quiera utilizarle a esta m que está en verde, entonces yo tendría que reemplazar por menos 4000. Si yo hago el ajuste de imponer el sentido correcto, entonces yo utilizaría el valor de su módulo, 4000. ¿Ok? Entonces, si yo utilizo los resultados que me arrojan mis ecuaciones, yo debo mantener las direcciones y sentidos que yo supuse al inicio, por más que sean las opuestas. Porque son estos resultados los que están conectados a esta suposición.
¿Ok? Vamos a ver si logramos resolver un ejercicio y voy a suponer mal más adelante, ¿ok? Entonces ahí vamos a ver cómo podemos trabajar con eso. En el libro ustedes se van a dar cuenta, no recuerdo bien qué página, pero evidentemente está en el capítulo 4, que es como una tabla bastante completa, digamos, de todos los tipos de vinculaciones y apoyos que tenemos. Evidentemente, no son de todos, me corrijo, no son de todos, sino que son de la gran mayoría y de los que normalmente vimos. Normalmente vemos. Entonces, fíjense que ahí ahora vamos a ver los tipos de apoyo para estructuras bidimensionales, es decir, con cargas coplanares, quiere decir que todas las cargas están en un plano, que son el plano de la pizarra, de la hoja de la pantalla, etc. Entonces no vamos a trabajar con 3 dimensiones, con 2. Ahora mismo con 2. Por un lado tenemos los apoyos de primer género. A todos estos que están aquí se les puede llamar de una forma genérica apoyo primer género. ¿Ok? De primer género hace referencia a que tan solo tiene una vinculación restringida o un movimiento o un desplazamiento restringido. ¿Cuál? Y va a depender. Puede ser un desplazamiento vertical, puede ser impedido un desplazamiento horizontal, puede ser impedido un momento. Eso ya va a depender del tipo de apoyo. Fíjense, puede haber una vinculación de esta forma, que se lo conoce como rodillo. Es decir, la estructura apoya sobre una superficie que permite el deslizamiento horizontal, pero existe una normal vertical. Lo mismo con esto. Esto parece como un cortador de pizza, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la única fuerza que ustedes hacen cuando utilizan un cortador de pizza es hacia abajo. O sea, la resultante al final queda para abajo, sin tener en cuenta la fricción de la pizza y demás, ¿verdad? Supongamos que no. ¿Por qué? Porque directamente aparece tan solo esta restricción. Entonces, toda la fuerza que yo le aplico tiene una reacción aquí. A eso le llamamos de primer género. Entonces, pueden ser distintos tipos de vinculaciones. Y en este caso, por ejemplo, podría ser una reacción vertical. Pueden ser de otras formas. Pueden ser, en este caso, son conexiones, no son apoyos. ¿Verdad? La segunda tabla, o sea, la segunda fila, son conexiones, no son apoyos per se. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando tenemos un cable, ya sabíamos trabajar con cables, los cables siempre tienen la fuerza de reacción en la línea de dirección del cable. Es decir, aquí, voy a colocar en rojo, la reacción a la estructura tendría esta dirección, ¿ok? Del cable. Por otro lado, puede ser un eslabón corto, que puede ser como una barra bastante pequeña que sirve para unir distintas piezas, una estructura, una superficie rígida, etcétera. Que en este caso, además, o sea, por más de ser una barra, sigue actuando como si fuese un cable, es decir, la reacción va a tener su misma dirección. Entonces también tiene una sola incógnita que sería esa fuerza y nada más. Están estos que tampoco son apoyos en general, porque son como conectores realmente, ¿verdad? A esto se le llaman collarines o un pasador, ¿verdad? Evidentemente el collarín es porque rodea un eje y el pasador es porque atraviesa un cierto orificio, ¿verdad? Fíjense que aquí el movimiento en esta dirección está totalmente permitido. Ahora, en esta dirección está totalmente impedido. Es decir, la reacción tendría esa dirección. Para arriba o para abajo, o sea, el sentido, a buenas a primeras no lo sabría,
pero resolviendo mis ecuaciones ya podría calcular. Aquí lo mismo. Al tener este eje, el movimiento aquí está permitido, mientras que el movimiento perpendicular está impedido. Pasamos a las restricciones de segundo género o apoyos de segundo género. Entonces es la misma idea, salvo que ahora se aumenta el grado de restricción. Quiere decir que ahora son dos incógnitas. Estos serían, o sea, este sería el más común, ¿verdad? Un apoyo con un pasador, por ejemplo. No sé si coloqué fotos esquemáticas aquí. Si no, podría encontrar para mañana. Aquí, realmente el desplazamiento vertical está impedido y también un posible desplazamiento horizontal. Por lo tanto, yo tendría una reacción vertical y una reacción horizontal. Los sentidos o sea, perdón, las direcciones de vuelta, yo podría suponer que a la hora de resolver mis ecuaciones y condiciones de carga, lograría determinar. ¿Ok? En el caso de la superficie rugosa, fíjense algo que no les mencioné. Aquí marcaba superficie lisa. Cuando nosotros decimos una superficie lisa o ideal, estamos considerando que solamente existiría el efecto de una normal y que la fricción entre la estructura y la superficie es nula. Es por eso que ahí aparece una sola reacción. Fíjense que aquí habla de una superficie rugosa. Al tener una superficie rugosa, entonces aparece una reacción vertical, evidentemente que sería la normal, y eventualmente aparece una fuerza de rozamiento, que en este caso actuaría como una especie de restricción horizontal. Por eso que una superficie rugosa tiene dos incógnitas para este tipo de vinculación. Fíjense que aquí dice algo interesante. Son dos incógnitas. Puede ser de esta forma, conocer la dirección y sentido, pero las dos fuerzas no lo conozco, o directamente conocer la resultante, pero no conocer su ángulo de inclinación. Entonces aquí sería R y alfa, las dos incógnitas, o aquí sería H y B, las dos incógnitas. ¿Ok? Siempre voy a tener dos. Luego tenemos los apoyos o vinculaciones de tercer género. Aquí le llama apoyo fijo, que es justamente como vimos en el ejemplo, ¿ok? Solamente que está de forma horizontal. Pueden ser empotramientos. La forma más simple para esquematizar es esto, ¿verdad? Es que está empotrado aquí. Aquí, como ya les había dicho, entonces el movimiento lateral está impedido, el vertical está impedido y el giro también está impedido. Entonces las restricciones son tres. Sería una fuerza horizontal, una reacción vertical y un momento. O podría ser el momento, la resultante y el alfa. Pero de igual forma serían tres. ¿Ok? Creo que en el libro hay más, hay más reacciones, más tipos de vinculaciones y con una mejor gráfica, ¿verdad? Ok. Entonces el equilibrio cuerpo rígido en dos dimensiones. Las condiciones necesarias, habíamos dicho, que eran sumatoria fuerza igual a 0, sumatoria momento igual a 0 y sumatoria momentos igual a 0. ¿Ok? Fíjense que yo puedo tomar distintas combinaciones. Aquí, por ejemplo, yo tomé sumatoria fuerza en X, sumatoria fuerza en Y, sumatoria momento en O. Aquí establezco sumatoria fuerza en X, sumatoria fuerza en Y, sumatoria momento respecto a otro punto. Son totalmente válidas. Y esto puede ir cambiando. Aquí podría ser sumatoria momento respecto de C, y etc. Entonces, en general, voy a buscar el punto donde más me conviene. Fíjense que yo, cuando resolvimos el ejercicio, yo justamente tomé en A
¿Por qué? Porque ahí no iban a interferir ni la vertical ni la horizontal. Entonces como que eliminé ya dos elementos de mi ecuación. Y el momento era directamente igual al momento de las cargas externas. Si yo hacía el momento en este extremo, entonces ahí ya iba a interferir el valor de la vertical. Y si por alguna cuestión de la vida yo calculaba mal, ya iba a arrastrar ese error. Entonces, con la práctica se me va dando cuenta dónde de repente me conviene o me facilita establecer esas ecuaciones. Fíjense que también puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer sumatoria de momento en 2 puntos y una sola sumatoria de fuerza. Puedo hacer sumatoria de 3 puntos distintos. Eso es ningún problema. Lo único... A ver, no sé por qué no escribo. Lo único es que aquí A, B y C no pueden estar alineados. Si están alineados, no sirve lo que estamos haciendo. A, B y C no deben estar alineados entre sí. Pueden estar alineados de a pares. Eso es evidente porque esos dos puntos siempre definen una recta. Pero los tres alineados no pueden ser. Porque al estar los tres alineados se genera una dependencia lineal entre ellos. Entonces la tercera ecuación ya es dependiente de las otras dos. Y se van a dar cuenta que no le va a arrojar absolutamente nada. Equilibrio un cuerpo sometido a la acción de dos fuerzas. Esto es algo demasiado interesante. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, esto nos puede brindar a nosotros un dato. ¿Ok? Y es algo súper sencillo que también me facilita el ejercicio. Y esto por sobre todo, es muy importante entender cuando vamos a trabajar con armaduras o con elementos compuestos. Porque ahí es donde en general vamos a tener cuerpos o elementos sometidos a dos fuerzas. Veamos, por ejemplo, este ejemplo. Veamos esta situación. Este podría ser una regla en L o un ángulo, etcétera, ¿verdad? Podría ser cualquier cosa. Fíjense que yo tengo una fuerza 1, a ver, ahí, una fuerza 1 en un extremo y una fuerza 2 aquí, ¿verdad? Y yo empiezo a estirar esto, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir para que esto esté en equilibrio? Si hago sumatoria de fuerzas, debe resultar 0. Así mismo como está. Esa estructura puede estar en equilibrio. ¿Sí o no? Supongamos que esas son las direcciones correctas. O sea, esas direcciones son fijas. Esa estructura, así como está, manteniendo esas direcciones y sentidos de esas fuerzas, no puede estar en equilibrio. Porque no existe posibilidad que este valor de F1 con esta dirección de F2 se puedan anular entre sí. ¿A qué voy? ¿Qué debe ocurrir cuando yo tengo dos fuerzas? Cuando yo tengo dos fuerzas, ¿sí? No sé si ahí alguien va a decir algo. Yo te iba a comentar, no, profe, que en todo caso las componentes de la fuerza tienen que ser, o sea, se tendría que poder cancelar. Claro, las componentes de la fuerza se tendrían que poner cancelar. Fíjate aquí que ponele que en la componente horizontal se cancelan, pero ambos son vertical para arriba. Ahí ya no se podría cancelar de ninguna forma. Entonces, si las componentes, ahí dijiste algo bueno, si las componentes de la fuerza se cancelan, ¿qué significa? ¿Qué puedes sacar de eso? ¿Cómo son sus componentes entre sí? Iguales, pero de sentido opuesto. Entonces, para que un cuerpo que está sometido a tan solo dos fuerzas esté en equilibrio, ¿cómo deben ser esas fuerzas?
iguales y de sentidos opuestos. Igual. De forma más general, ¿cómo deben ser sus líneas de acción o la línea de acción de esa fuerza? Paralelas. Deben ser paralelas o iguales. La misma. Es decir, a medida que yo vaya estirando esto y quiera llegar a un equilibrio, lo que va a ocurrir es que F1 y F2 se reacomodarían hasta que ambos tengan la misma línea de acción. Y ahí, evidentemente, F1 y F2 en magnitud deberían ser iguales para el equilibrio. Pero aquí lo importante es que cuando sabemos que un cuerpo está sometido a dos fuerzas, en general, la línea de acción ya es un dato que nosotros podemos sacar. Y eso en un ejercicio no se les dice, sino que ustedes deben saber. ¿Ok? Entonces, aquí se ve cómo van a tener las mismas líneas de acción. Por ejemplo, hago sumatoria de fuerza en A para que sea cero. Fíjense que al tomar el punto A, yo anulo directamente el efecto de F1. F2 tendría un momento respecto a A, pero como su línea de acción pasa por A, se anula. La misma idea si hago de respecto a B. El momento respecto a B debe ser cero. Por lo tanto, la línea de acción de F1 debe pasar por B. De ahí yo concluyo que F1 y F2 tienen la misma línea de acción. Y de esta sumatoria de fuerzas me doy cuenta que F1 y F2 deben ser iguales. ¿Ok? ¿Entiende? Queda claro esto, ¿verdad? Profe, es como decir que hay una tendencia a que F1 y F2 estén en la misma línea. O sea, Claro, sí, sí, al sí. estar actuando los dos al mismo tiempo, es como que se busca que los dos lo estén a la misma línea. Exactamente. La única forma que se dé el equilibrio es que pase eso. Que, que, que se alineen. Inclusive ustedes pueden probar con, no sé si van a tener esta escuadra, esta es la popular escuadra de albañil, ¿verdad? Esta regla de albañil. Ahora, pueden usar una escuadra de dibujo técnico, ¿verdad? Y estiren de los dos extremos, de cualquier dirección. Se van a dar cuenta que va a llegar un momento en donde se van a tender a alinear las cargas. Evidentemente va a ser un poco más difícil visualizar eso, pero para que llegue a estar en equilibrio, se van a alinear esas fuerzas. Y sin darse cuenta, ustedes van a estar haciendo fuerzas con la misma línea de acción en sentido opuesto, en los extremos de la regla, por ejemplo. Es mejor ver en un elemento así, en forma de ángulo, que en una recta, porque ahí es evidente, ¿verdad? Pero es eso. Entonces, siempre que sea de dos fuerzas, la línea de acción va a estar definida y las dos fuerzas evidentemente comparten esa línea de acción. Y las fuerzas son iguales. Ok, ¿qué pasa ahora si le agrego una fuerza más a ese sistema? Supongamos así, un cuerpo cualquiera. El clásico manicito ahí dibujado, ¿verdad? Cuerpo cualquiera. Seguimos estando en dos dimensiones, ¿ok? Tengo F1, F2, F3 en puntos distintos. ¿Qué debe ocurrir para que esto esté en equilibrio? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a trabajar con F1 y F2, ¿ok? Y vamos a trazar las líneas de acción de F1, perdón, de F2 y de F1 y vemos que se intersectan en un punto, por ejemplo, D. ¿Qué pasa si yo tomo el momento respecto a D? Momento de fuerza respecto a D. El momento de F1, ¿cómo sería? Nulo, porque su línea de acción pasa por ese D. El momento de F2 sería nulo, porque su línea de acción pasa por el punto D. Mientras que F3, de forma genérica, no pasa, no sé si pasa o no por el punto D. Pero sería fuerza 3 por una distancia igual a 0. ¿Cuál es la única forma que eso sea posible? La única forma que eso sea posible es que esa distancia sea 0. Es decir, que necesariamente F3 debería pasar
o la línea de F3 debería pasar por el punto D. ¿Qué significa? Esto también es otro dato interesante. Que cuando tenemos un cuerpo, un elemento bidimensional, ¿verdad? En este caso todavía, sometido a 3 cargas o a 3 fuerzas, para que esté en equilibrio, yo ya sé, que es lo que vimos recién, que esas 3 fuerzas deben ser concurrentes. Si no son concurrentes, no puede estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque si no son concurrentes, el momento respecto a D, por ejemplo, no sería 0. Entonces, van a haber situaciones en donde me dé, qué sé yo, la dirección de 2 fuerzas y me diga que F3 vale tanto. La única forma para que esté en equilibrio es que F3 pase por el punto, o sea, que los 3 sean concurrentes. Entonces ahí yo ya saco el dato de la dirección de la fuerza. ¿Se entiende, verdad? La idea. Estos son, fíjense que estas son situaciones bastante comunes que vale la pena analizarlos de forma particular. Ahora, yo sé muy bien que ustedes están totalmente capacitados de, si es que yo no les mostraba esto, ustedes iban a poder identificar eventualmente que una pieza sometida a 2 fuerzas necesariamente para estar en equilibrio deberían ser colineales y fuerzas iguales. O elementos sometidos a 3 fuerzas, para estar en equilibrio necesariamente esas fuerzas deben ser concurrentes. Yo sé que ustedes tenían la capacidad de darse cuenta de eso. Quizás estaba de una forma más escondida, nomás eso. Ahora ya es algo fácil. A partir de ahora nosotros vemos un elemento, 2 fuerzas son colineales, las fuerzas son iguales. Lo único que me tengo que fijar es cuál es la línea de acción. Un cuerpo sometido a 3 fuerzas necesariamente son concurrentes. Y de ahí puede ser la dirección de alguno o alguna otra situación. ¿Por qué no vemos otros casos? Y porque esos son los más comunes, ¿verdad? Después de 4 fuerzas y demás, ya no hay alguna general, una particularidad, sino que ya son situaciones generales. Entonces, vuelvo a repetir. Siempre que analicen una estructura, vale la pena fijarse primero si hay estas 2 situaciones. Si hay elementos de 2 fuerzas o elementos de 3 fuerzas. ¿Ok? Vale la pena. Creo que tengo previsto lo para hoy, si es que nos da el tiempo. Puede ser. Aquí dice reacciones, los apoyos y articulaciones en estructuras tridimensionales. Esto es exactamente lo mismo que vimos en 2 dimensiones, pero ahora es en 3. Es agregarle una dimensión más. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que impiden una reacción, un desplazamiento. ¿Ok? Lastimosamente no tengo. Pero esto parece muy, tipo, ¿quién apoya una estructura sobre una esfera, verdad? Parece algo muy raro, pero en la realidad se da, ¿verdad? Esto está evidentemente un poco más idealizado, por así decirlo, pero realmente se dan estas situaciones. O sea, hay apoyo sobre elementos que pueden desplazarse de forma horizontal o elementos que pueden rodar, ¿verdad? Sobre todo en puentes, en general no son esferas, pero son cilindros, ¿verdad? Se dan esas situaciones, ¿ok? El caso de superficie lisa de vuelta no tiene rugosidad, por lo tanto la fricción es nula, por lo tanto solamente habría una reacción vertical. La situación con cables, los cables evidentemente tienen la línea de acción definida, por lo tanto la fuerza nada más sería la incógnita. Los distintos tipos de rodillos. Aquí fíjense que en esta dirección, que sería la dirección X, puede desplazarse de forma tranquila, mientras que en Y o en Z el desplazamiento está impedido. Por lo tanto, ahí aparecen las reacciones. Puede ser lo mismo, el rodillo
con un carril. Esto sería como una especie ya de tercer género, ¿verdad? La superficie rugosa, evidentemente aquí ya tiene fricción. Una rótula. Aquí fíjense que este elemento puede pivotar por la rótula, pero no puede desplazarse de ese punto. Es como si fuese un codo. Esto es como si fuese un codo. Ustedes mantienen en una posición el codo y el antebrazo pueden girarlo en cualquiera de las direcciones, pero no pueden sacar del codo, ¿verdad? Si lo sacan de ahí está un poquito complicado. Pero funciona de esa misma forma. Una rótula. Una rodilla es una rótula, por ejemplo. Unión o junta universal. Esto en general se utiliza ya más en piezas mecánicas o en piezas, en elementos de máquinas, es decir, en elementos que van a estar en movimiento. ¿Por qué? Porque evidentemente este tipo de unión impide los distintos tipos de desplazamientos, pero hay algo que permite y es que permite un giro. Entonces, lo que yo puedo lograr es transmitir un torsor de un eje al otro o redireccionarlo de acuerdo a lo que yo necesite. Un empotramiento, por ejemplo, el empotramiento ya habíamos visto hace rato, tiene la misma idea, impide todos los desplazamientos y todos los giros. Es decir, 6 incógnitas. Sumatoria fuerza en X y Z, fuerza de X y Z, momento de X y Z. Son bastante análogos a los que vimos en dos dimensiones. Hay, solamente que aquí ya hay más variedad, porque justamente tenemos 6 movimientos posibles. Lo que se llaman bisagras, una bisagra común de una puerta, por ejemplo, podría ser, que vemos aquí. ¿Ok? Hay distintos tipos de apoyo. Valdría la pena que luego le echen una mirada para nosotros así poder continuar también. Ahora, ¿cuál es la condición para el equilibrio de un cuerpo rígido en 3 dimensiones? Que la resultante fuerza sea 0 y que la sumatoria de momentos sea 0. Fíjense que esto es expresado de forma, digamos, vectorial. O puedo hacerlo por sus componentes. La resultante es X y Z y los momentos X y Z. Es decir, yo podría plantear estas ecuaciones. No hay ningún otro secreto. Ok. Esta sería la última parte de la diapositiva. Y si nos da, vemos un ejercicio al menos. Fíjense que nosotros vimos los distintos tipos de apoyos. Vimos para situaciones en 2 dimensiones, para situaciones en 3 dimensiones. Eventualmente, cuando veamos un ejercicio en donde, qué sé yo, aparezca un apoyo, una vinculación un poco extraña, también lo vamos a analizar de vuelta qué impedía y demás. Eso no debería ser un impedimento para avanzar. Pero algo bueno es identificar, primero, si la estructura es isostática, ya les explico qué es, y también si la estructura está correctamente restringida. ¿Ok? Entonces lo primero, aquí va, dice, reacciones estáticamente indeterminadas y condiciones parciales de estabilidad. Entonces a partir de ahora nosotros ya deberíamos ser capaces de definir o decir la estabilidad que tiene una estructura. ¿A qué voy? Pongamos esta estructura de la siguiente forma. Una estructura de barras, ¿sí? Como se indica aquí, tiene distintas cargas. Las cargas lo único que se quiere llegar a demostrar que son oblicuas, o sea, que tienen direcciones para la izquierda. Y tengo una restricción en A, una de primer género,
una restricción en B de primer género y una conexión por medio de un cable en D que también se puede considerar como de primer género. ¿Cómo serían las reacciones aquí? Las reacciones aquí serían aquí una vertical en A, que puedo llamar BA, aquí una vertical en B, y aquí, por ejemplo, una horizontal o la fuerza del cable. Voy a poner HD. ¿Ok? Me doy cuenta que las componentes verticales de estas cargas evidentemente se van a poder equilibrar con esta carga vertical y esta carga vertical. Es decir, si yo escribo sumatoria fuerza en I igual a 0, se puede llegar a dar. Por otro lado, estas cargas tienen componentes horizontales. Y fíjense que en A no hay restricción a las fuerzas horizontales. Entonces A no aporta nada en la parte horizontal. En B tampoco hay restricciones en la dirección horizontal, pero sí hay en D. Entonces, D es capaz de absorber las componentes horizontales de esa fuerza. Entonces, sumatoria fuerza en X me va a salir un resultado y HD va a tener algún valor. Entonces, es posible llegar a un equilibrio en la fuerza horizontal. Y por último, está la sumatoria de fuerzas, que aquí no hay ningún secreto. Si yo hago sumatoria de fuerza en A, evidentemente voy a poder llegar a un resultado, ya que no voy a tener ninguna situación en particular. Entonces, cuando yo tengo esta situación, fíjense que aquí tenemos 3 incógnitas y yo tengo, para una situación de bidimensional, yo puedo tener 3 ecuaciones. Cuando tengo la misma cantidad de incógnitas y ecuaciones, yo puedo decir que la estructura es isostática. Y cuando además de eso, yo puedo lograr determinar o calcular esas 3 ecuaciones, o sea, perdón, esas 3 incógnitas, esa estructura es isostática y estáticamente determinada. Isostática porque tengo la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas y estáticamente determinada porque puedo calcular las incógnitas. Sumatoria de fuerza en X, calculo HD. Sumatoria de fuerza en Y, calculo una relación entre BA y BB. Sumatoria de momento en A, calculo vertical en B. Ya está. Lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Ok? Que es justamente lo que está graficado ahí. Fíjense, las componentes verticales se anularían con la reacción A y B, mientras que las componentes horizontales se anularían con D. Ya está, solucionado. Entonces, esta estructura, por ejemplo, es estable, ¿sí? Estable porque no importa el tipo de carga que yo aplique, la estructura siempre va a poder llegar hasta el equilibrio. Isostática porque tiene las mismas condiciones incógnitas que ecuaciones. Y la constricción es total porque no hay posibilidad de que se desplace horizontal ni verticalmente. ¿Qué pasa aquí? En esta estructura. Fíjense que vamos a trabajar básicamente con la misma, ¿verdad? Muy similar, pero vamos a ir cambiando los apoyos para ir analizando cada una de las situaciones. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo son los apoyos en A y en B? Son de segundo género. Por lo tanto, las restricciones en A y en B ya son verticales y horizontales. Entonces yo podría establecer de esta forma. Me doy cuenta que hay 1, 2, 3, 4 incógnitas. Entonces yo en mi mente ya miro, yo tengo 4 incógnitas, pero yo tan solo tengo 3 ecuaciones. ¿Qué significa? Tengo más incógnitas que ecuaciones. Cuando tengo más incógnitas que ecuaciones, entonces yo digo que la estructura es hiperestática. Hiper es que está de más, está restringido de más de lo que debería.
iso era igual. Entonces, isoestático es que está restringido. eh, eh, a ver, ¿cómo le puedo decir? Está correctamente restringido, ¿ok? La cantidad de ecuaciones incógnitas son iguales. Hiper, hay más incógnitas. Yo estoy agregando más restricciones de las necesarias. ¿Ok? Y cuando tengo 4 incógnitas y 3 ecuaciones, o tengo más incógnitas que ecuaciones, yo no puedo determinar. Yo no puedo resolver, calcular las 4 reacciones aquí. ¿Cuáles son valores que yo puedo calcular en esta estructura? A ver si alguien se da cuenta. ¿Cuáles de esos valores o de reacciones yo sí puedo calcular? Todos los que están rojos son valores conocidos. ¿Cuál de estas incógnitas yo puedo calcular? Yo puedo calcular, por ejemplo, BI sin ningún problema. ¿Cómo? Hago sumatoria momento en el punto A. Al hacer sumatoria momento en A, fíjense que AX, AI y BX salen de la ecuación. ¿Por qué? Porque todas esas fuerzas son concurrentes al punto A. Entonces voy a tener el momento de las demás cargas y de la reacción vertical en I. Entonces BI es calculable. La misma forma hago el momento en B. AI es calculable. Me queda una ecuación y me doy cuenta que AX y BX yo no puedo calcular. Tan solo puedo conocer la suma de AX más BX. ¿Se entiende? Entonces, cuando ocurre eso, que yo no puedo lograr determinar las reacciones, es que digo que es una estructura estáticamente indeterminada y se trata de una estructura hiperestática. Entonces, estructura estable, sí es estable porque evidentemente tiene las restricciones necesarias para impedir un desplazamiento horizontal o vertical. Es hiperestática porque tiene de más. Aquí, tranquilamente anulándole alguna de las dos reacciones, ya se volvería estática, isostática. Y es estáticamente indeterminada porque no lo puedo calcular de forma completa. Vamos al otro ejemplo. Veamos esta estructura. Ahora, ¿qué pasa? Los apoyos en A y en B no son de segundo género, sino que son de primer género. ¿Qué ocurre? Voy a tener esta situación. Tan solo 1 y 2 incógnitas. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo 2 incógnitas y la cantidad de incógnitas es menor a la cantidad de ecuaciones. Cuando tengo menos incógnitas que ecuaciones, es que yo digo que la estructura es hipoestática. Le falta una restricción. ¿Ok? Hipoestática. Fíjense, haciendo sumatoria de momento en A, yo calculo B. Sumatoria en B, calculo A. Puedo calcular las reacciones. Pero la estructura está correctamente restringida. No. ¿Por qué? Porque no existe ningún personaje que sea capaz de absorber las cargas horizontales. Entonces, en ese caso, la estructura se dice que es hipostática, evidentemente, pero es una estructura inestable. ¿Por qué? Porque si al aparecer una fuerza horizontal, la estructura se va a mover y se va a mover indefinidamente, porque no hay nadie capaz de restringir ese desplazamiento o una fuerza horizontal. Veamos ahora esta situación. Creo que es la última, ¿verdad? La misma estructura, la única condición es que le agrego un vínculo aquí. Me doy cuenta que aquí tengo una
2, 3. ¿Qué ocurre? Tengo 3 incógnitas y tengo 3 ecuaciones posibles. Inicialmente yo quisiera o diría, mira, una estructura isostática, por lo tanto es estable y correctamente restringido. Es lo primero que se me quiere venir a la mente, pero no es así. ¿Por qué? Hay que atender. Fíjense, sumatoria fuerza en I, y voy a sacar una relación entre A, E, B y la QX, o sea, PI, QI, SI. Sumatoria momento en A, sumatoria momento en B, etcétera. Voy a poder tratar de calcularlos. Pero ahora, ¿qué pasa con estos personajes? No existe nadie de vuelta que sea capaz de impedir o de absorber esa fuerza. Por lo tanto, esta estructura se va a desplazar de forma horizontal indefinidamente. Por lo tanto, no es una estructura estable, es una estructura inestable y que por más que tenga las 3 incógnitas o las 3 restricciones, la constricción o la restricción es impropia. ¿Cómo se solucionaría, por ejemplo, este tema? Si es que yo borro esta restricción y lo colocarse acá. Ahí ya iba a ser una estructura isostática y estáticamente determinada, una estructura estable. Fíjense que aquí podemos sacar algo interesante, que nunca las restricciones pueden ser concurrentes o paralelas. En este caso son las restricciones paralelas. Si las 3 restricciones son paralelas, yo ya sé que eso está en una restricción impropia. No importa si están vertical, horizontal o oblicua. Si son paralelas, es una restricción impropia. Veamos aquí. Fíjense. Las incógnitas serían 2 apoyos aquí, 2 restricciones horizontal y vertical en A. Aquí en B es un cable, en C es un cable. Entonces tendría esto. ¿Qué tengo? Tengo 4 incógnitas mayor a 3 ecuaciones. Inicialmente yo ya puedo decir que es hiperestático. ¿Ok? Ahora, esta disposición de apoyos está correcta. ¿Qué ocurre si yo tomo el momento, por ejemplo, respecto a A? Voy a anular esta componente, voy a anular esta componente. Fíjense que la fuerza B también queda anulada porque la línea de acción pasa por A. Y la fuerza en C también queda anulada, por lo tanto, o sea, ya que pasa por el punto A. Entonces, básicamente, el momento respecto a A sería de las cargas externas, que pueden ser cualquiera de los valores y puede estar en cualquier situación. Entonces, no necesariamente saldría cero. Por lo tanto, por más que tenga más restricciones de las necesarias, cuando se da esta situación, también se puede decir que está con una restricción o una constricción impropia. ¿Por qué? Porque cuando las restricciones o los apoyos o las vinculaciones o las reacciones, como quieran llamarlo, son concurrentes, es una restricción impropia. ¿Ok? En este caso se dice constricción impropia de forma general o particular de esto es inestabilidad geométrica. ¿Por qué? Porque depende de depende de la disposición de apoyos nomás. Si yo cambiaba uno de estos apoyos, supongamos que B, yo eliminaba esto y lo colocaba acá, ahí ya iba a ser una restricción correcta, pero iba a estar hiperestática nada más. ¿Ok? Vale la pena de vuelta que repasen esta parte. ¿Ok?
En el libro explica de una forma un poco más, no sé si un poquito más compleja podría ser, ¿ok? Pero explica de forma escrita, ¿ok? Entonces vale la pena que esto repasen, porque porque más adelante vamos a tener situaciones en donde nosotros veamos estructuras y tengamos que ser capaces de decir, eso está correctamente restringido, es una estructura estable isostática. O si no, eso es una estructura inestable, impropiamente restringida, tiene una inestabilidad geométrica, etc. Entonces van a haber situaciones donde yo les pregunte eso, ya sea en el examen, en las tareas o en los exámenes finales, por ejemplo. Y además le va a servir para seguir en la carrera, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos lo que sería la parte teórica, digamos, del capítulo 4. Y mañana estaríamos ya haciendo algunos ejercicios. Yo estaría haciendo algunos y el viernes estarían haciendo con Lucas también los demás. Entonces, de vuelta, el capítulo 4 es bastante corto porque es mucha aplicación de lo que ya vimos anteriormente, salvo esas últimas partes, ¿verdad? Que son ya condiciones particulares. ¿Ok? Entonces, en el caso de que no existan consultas ni preguntas, nos vemos mañana. Profe, Quedan libres por hoy. profe, Sí. ¿y el tema de la tarea que habías dicho vas a dar mañana recién? Lo más probable es que mañana de noche o el viernes recién liberen el Classroom. Ah, bueno, dale, no hay problema. Dale, Nos vemos mañana. dale. Chao, chao. Chao. Profe, gracias. Chao, chao.